¿Por qué no ves los frutos que quieres ver en tu vida? La palabra puede ser ese gran obstáculo que está contaminando tu energía, que está trabando esos procesos espirituales, económicos, familiares, de amor y mucho más. A través de este video vamos a ver 10 puntos en los cuales vas a ubicar cómo atraer la palabra, cómo usar la palabra adecuadamente para empezar a crear en tu vida. Manos a la obra, este es el momento y es ahora. Vamos a trabajar con la regeneración de la palabra, vamos a ordenar vocabulario, vamos a saber que las expresiones que creemos que son normales dañan nuestra energía. En los antiguos templos se les prohibía a los iniciados hablar de las catástrofes que habían ocurrido en tiempos remotos para no atraer esas energías. Las palabras de miedo y las palabras de temor por afinidad vibratoria atraerá lo que es afín a esa energía. Nuestra regeneración como ser humano, como un ser de todo, parte desde nuestros átomos, moléculas, células, órganos. La regeneración parte desde una totalidad. Tenemos que acostumbrarnos a vernos como un todo. Y ese todo encierra todo lo que nosotros somos. Y esa parte energética tiene que ver con los átomos, que al unirse forman moléculas. Las moléculas forman células y las células forman tejidos. Y estos forman órganos. Y así se forma nuestro cuerpo. Todo es energía. Aunque nos veamos como materia y estemos en el mundo de la tridimensionalidad de la materia, todo es energía. Todo está compuesto por átomos y todo se rige por las leyes de la afinidad vibratoria. Y la palabra tiene que ver mucho con nuestros procesos de creación y está relacionado con el tercer logo, que es el Espíritu Santo. Los instrumentos de este Espíritu Santo son la palabra junto con la energía sexual. Vamos a comenzar a ver los 10 puntos que debemos tomar en cuenta para tener los procesos de creación correctos en nuestra vida. Número 1. Las 3 fuerzas de la creación son luz, calor y sonido. El poder de la palabra se relaciona con lo que es la energía y la vibración. Cuando hablamos de frecuencia y vibración, hablamos de sonido. La energía se relaciona con los átomos, que es la mínima unidad de energía. Y ahí también hay movimiento que genera vibración y esto genera sonido. Entonces, todo tiene sonido. Hasta las hormigas se comunican a través de sonidos inaudibles para el hombre. El mar, el agua, el aire, el fuego, la tierra, los planetas, hasta nosotros mismos, como individuos, como seres humanos, también tenemos una nota particular en nosotros. Existe también la afinidad vibratoria, todo suena en el universo. Este fue creado con la escala musical. Número 2. La palabra es geométrica, es decir, emite una geometría. Cuando la palabra se dice, la palabra crea una forma geométrica y esto ha sido comprobado científicamente en estudios donde el agua reacciona con formas geométricas según los diferentes sonidos emitidos. Es decir, la palabra tiene esa vibración que crea. Y la palabra del ser humano también emite esos sonidos y vibraciones y tiene afinidad vibratoria, de lo cual nos habla la ciencia, que por vibración los cuerpos y las energías se unen, se juntan. Por eso, de acuerdo a las palabras que nosotros utilicemos, también nosotros vamos a traer ciertas energías hacia nosotros y hacia quienes nos rodean, hacia los lugares donde estamos, nuestros hogares y nuestros trabajos. Número 3. Así como estas palabras forman esas figuras geométricas, estas figuras geométricas se unen a la materia cósmica. Y es allí cuando se une esta a la materia cósmica, cuando ella puede materializarla. Cuando ese verbo, esa palabra bien dicha, se une a esa materia cósmica, es cuando se puede crear y crea. La palabra crea cuando se une a estas fuerzas cósmicas. Número 4. Existe una relación entre la laringe, de donde sale nuestra voz, el verbo, con las gónadas sexuales, con la energía sexual. A través de esta energía se crea todo en el universo, a través del verbo. Y es a través de esta energía y su sabio uso como nosotros podemos regenerarnos. Cuando viene el desarrollo sexual a través de la adolescencia, es cuando en la laringe el verbo cambia el tono. Se forma otra tonalidad. Entonces existe una íntima relación entre lo que es el verbo y las gónadas sexuales.
Lo que nos afirma que cuando la palabra degenera, también por consecuencia, esa energía, que es la energía creadora, también degenera. De allí la responsabilidad que tenemos de tener cuidado o hacernos conscientes de nuestro verbo. Qué tan importante es mantenernos en conciencia en el proceso de desarrollo desde la niñez hacia la adultez. ¿Cómo decimos? ¿Por qué lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Número 5. Ese verbo. ¿Cómo hacemos para que ese verbo se haga consciente? Tenemos que tomar en cuenta nuestras costumbres, nuestras maneras de hablar. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros repetimos a veces como loro todo lo que escuchamos. Tenemos que tomar en cuenta que aquellos que repetimos, esos decires que decimos, esas expresiones que decimos sin saber las consecuencias, que todo eso puede causar en nosotros, en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, hasta con nuestra economía. Número 6. Así como decimos que el verbo crea, nosotros a través de la transmutación sexual, cuando se comienza a trabajar con la transmutación de esa energía, estas energías van a ir impregnando de nuestras palabras, de la vibración que nosotros estamos emitiendo con nuestros decires, con nuestras palabras, con nuestra forma de comunicarnos. Si nosotros emitimos palabras arrítmicas, palabras vulgares, desarmoniosas, van a cargar a esta energía de esas grandes formas negativas que van a estar a nuestro alrededor. Como dicen los grandes esoteristas, se carga a esta energía de fatalidad, es decir, se crean catástrofes dentro de esas energías que deben ser transmutadas. Es decir, que para nosotros tener una energía de transmutación apta, además de todo lo que nosotros hemos aprendido, que es la buena alimentación, que es la transformación de las impresiones correctamente, también la palabra se le debe imprimir una vibración, una buena vibración para que esa energía esté sana. Número 7, tenemos que hacer un cambio radical de nuestras costumbres. ¿Cómo se deforma la palabra? Una palabra suave, una palabra cariñosa, una palabra armoniosa puede calmar a un iracundo. Una palabra hiriente, un grito, una palabra mal dicha, una palabra fina pero dicha de una manera sarcástica causa tanto daño como una palabra inarmoniosa. Una palabra bonita puede cargar una gama de emociones y de sentimientos desarmoniosos. Por esto es importante que nosotros al hablar y al usar palabras nos fijemos en las emociones con las cuales vienen impresas esas palabras, en los sentimientos que tenemos al pronunciar esas palabras. Número 8. ¿Por qué es tan importante hablar así como lo es callar? Hay que saber cuándo nosotros decidimos hablar y también cuándo debemos callar. ¿Cuándo se debe callar? Si una palabra va a hacer o va a causar molestia, es preferible callar, es preferible guardar silencio en honor de no generar una desarmonía, una vibración que sea negativa en el ambiente. Aquí hablamos de los 5 callares. Callar a tiempo es prudencia. Callar de sí mismo es humildad. Callar de los defectos ajenos es caridad. Callar de las debilidades humanas es comprensión. Callar en el dolor es heroísmo. Número 9. Toda esa energía con lo que van cargadas las palabras, por afinidad vibratoria se va a unir a las vibraciones que sean iguales a ellas. Y esa energía va a regresar a quien las produjo y va a regresar causando mucho más daño a la persona de la cual salieron esas palabras. Como todo es energía y todo el universo está sujeto a leyes y nosotros también estamos sujetos a esas leyes. Y una de esas leyes es la ley del karma y la ley del destino. En la ley del karma, que se genera como consecuencia de nuestros actos y también de nuestras palabras, al igual que la ley de destino, podemos cambiar el destino a la vez que vayamos educando ese verbo. Vamos a tener una vibración diferente. Nuestra energía va a tener una vibración diferente. Número 10. Estamos hablando de la regeneración atómica. Los átomos, las moléculas, las células, los órganos empiezan a tener una vibración diferente porque la palabra está unida al logos.
El logos, el tercer logos, que es el Espíritu Santo, y los instrumentos que este Espíritu Santo utiliza son la energía sexual y el verbo. Es ese fuego pentecostal, ese fuego, esa Devi Kundalini que asciende desde nuestro chakra inferior hacia arriba y va a estar impregnado de esa vibración, de nuestro verbo, a esa vibración, a esa palabra que nosotros hemos creado, que le hemos dado energía a través de nuestra creación del verbo. Entonces, transmutar la energía para que tome una vibración apropiada, para que haya una mutación armoniosa dentro de nosotros. Las palabras que se dicen van a estar unidas a un acento específico que se utiliza al pronunciarla. Tener en cuenta que las palabras que se dicen van a estar unidas a un tono de voz específico. Las palabras que se dicen van a estar unidas con una expresión y un sentimiento. Si se dice algo con una sonrisa, con palabras muy finas, pero al mismo tiempo la intención son palabras muy rebuscadas, con mucho intelecto, van a traer el sabor amargo escondido, sabor amargo de la envidia, de la ironía, del odio tras de ellas. En conclusión, debemos estar pendientes de dónde vienen esas palabras que estamos diciendo, ya que están a la par de un agregado psicológico. Pueden estar también unidas a costumbres. Y esto van a formar anclajes que va a usar nuestro ego para expresarse en esta tercera dimensión. Y nosotros a través de la palabra le damos pie para que ese ego se exprese en nosotros. Por eso debemos estar atentos a las emociones. ¿En qué consiste entonces esta regeneración? Debemos evitar estar al lado de personas o nosotros evitar calumnias, evitar chismes, evitar la mentira. La mentira forma karma de los mentirosos. Estas personas que han sido mentirosos de vidas pasadas pueden nacer con una forma desfigurada en el cuerpo en vidas futuras. También pueden ser personas que nacen con poca gracia. El doble sentido también es algo muy dañino para la energía sexual, tanto para la persona que emite la palabra como para quien la escucha. Por tanto, trata de evitar esta forma de hablar con doble sentido y de no estar en ambientes donde se utiliza esta forma de expresión. Entonces, para cambiar nuestro estilo de creación en nuestra vida, para evitar ese estancamiento en nuestra vida, para hacer la regeneración que tenemos que hacer y para que ese tercer logos, que es esa kundalini que sube desde nuestro chakra base hacia arriba y tenga esa energía pura y calificada para nuestro proceso de creación, debemos hacer renunciaciones a la vida que tenemos si queremos alcanzar nuestro verdadero ser. Recuerda controlar el lenguaje, controlar lo que decimos, cumplir la palabra, porque es vital cumplir lo que decimos. Debemos estar pendientes entonces, cuando queremos expresarnos, debemos saber cómo lo decimos, por qué lo decimos y por qué lo queremos transmitir.